Hola, ¿qué tal están? Tutorial de la legitimación del Estado. Podemos pensar en el Estado como una forma de gobierno en la que haya un principio igualitario y justo, pero es evidente también que a lo largo de la historia del pensamiento político se han sostenido distintas teorías acerca de lo que es la sociedad y lo que es el Estado. En todas podemos decir que subyace la idea original de justicia, como fuente de la sociedad. Como ya apuntaba Platón, y son palabras de él mismo, los hombres, dice, creyeron que era un interés común impedir que se hiciese y que se recibiese daño alguno. De aquí nacieron las leyes. Se llamó justo, sigue diciendo Platón, y legítimo lo que fue ordenado por la ley y se ha llegado a amar la justicia no porque sea un bien en sí misma, sino en razón de la imposibilidad en que nos coloca de dañar a los demás. Bellísimas palabras y profundas palabras de Platón. Podemos señalar que en la filosofía antigua, aunque ya los sofistas habían puesto de manifiesto que el relativismo absoluto y el escepticismo para ellos era lo mejor, y por tanto eso era, diríamos, lo contrario a lo que defendía tanto Sócrates como Platón y Aristóteles, que era el universalismo ético, el universalismo moral, podríamos decir. Ya en su obra República, Platón indica que el hombre firma el contrato de ciudadanía en el que el ser humano elige pertenecer a un Estado y suscribe con él un pacto. Podemos decir también que en Platón la concepción tanto ética como política giran en torno a la virtud de la justicia, ya que la justicia es el fundamento de la polis o ciudad-estado y la ley justa es la esencia de toda igualdad o derecho. En este sentido, la política se deduce de la idea de justicia y no a través de alguna descripción de tipo objetivo de los fenómenos políticos. Por tanto, se puede afirmar que la política, fundamentalmente, es el estudio de las normas y de los principios teóricos del gobierno de los ciudadanos. En definitiva, ser hombre y ser ciudadano es lo mismo, tanto para Platón como para Aristóteles. Incluso para, por ejemplo, Platón, solo los que alcanzan el conocimiento de las ideas de justicia, verdad, belleza y bien, los filósofos, son los destinados para el gobierno de la polis o ciudad-estado. Además, también Aristóteles considera que la sociedad deriva de un pacto y que eso es algo natural, consecuencia obligada del hecho de que el ser humano es esencialmente sociable. Como él decía, zoon politikon, el hombre es un ser político, un ser social. En este sentido, lo que caracteriza al ser humano no solo es vivir en sociedad, que también, sino ocuparse de las cosas de la polis y también del bien común, que es la actividad por excelencia del ser humano, una actividad noble además. El Estado, por tanto, en la antigüedad es una organización política que resulta de la asociación de individuos, familias y pueblos, y también tiene un origen natural. Su finalidad consiste en resolver las necesidades básicas de los individuos que lo integran. En este sentido, siguiendo en la filosofía antigua, los pensadores romanos, por ejemplo, establecieron sus reflexiones en torno a las personas jurídicas. Por ejemplo, está la idea jurídica del bien común, que se plasma en la noción de bienes del pueblo romano y en otras cuestiones también. Ya si analizamos lo que es el Estado, diríamos, la legitimación del mismo en la filosofía medieval, pues hay que decir que durante la Edad Media la teoría que se impuso en el origen de la sociedad es la teoría del bien común, según la cual los ciudadanos se unieron en función de un interés que redundaba en beneficio de la colectividad, procurar recursos justos y adecuados para que las necesidades de todas las personas pudieran ser satisfechas y sus derechos también respetados. Un pensador medieval que profundizó mucho en la idea del bien común fue, por ejemplo, el teólogo y filósofo Tomás de Aquino, para quien el bien común es el bien de todos los miembros de la comunidad y se regula básicamente con leyes. Por otra parte, pues la ley representa además un orden racional para Tomás de Aquino que surge o que emana, podemos decir, de la divinidad. La ley divina, podríamos decir, eterna e inmutable, es el fundamento de la justicia y de las leyes humanas. Y estas tienen su fundamento no solamente en la propia naturaleza racional del ser humano, sino también, para Tomás de Aquino, en la trascendencia divina.
En relación con la filosofía moderna, pues ya nos remontamos al siglo, pues más bien XVII, XVIII, sobre todo, pues, y también a partir del siglo XVI, pues se ve que comienzan a surgir un nuevo tipo de explicaciones acerca del origen del Estado. Son las denominadas teorías del contrato social. Estas, como nos recuerda, por ejemplo, algún profesor, surgen en el horizonte de la ruptura de la concepción teocrática del mundo, propia de la Edad Media. Según el contractualismo, además, se puede decir que la organización social depende de un acuerdo que permite establecer los principios básicos de la misma, o lo que es lo mismo, el contrato social. El contrato, en la línea, por ejemplo, de Rousseau y de Kant, no es más que un recurso teórico para afirmar la igualdad moral de las personas y así construir unos principios de justicia que nos permitan juzgar las instituciones fundamentales de la sociedad. Las teorías clásicas del contractualismo son tres: la absolutista de Thomas Hobbes, la liberal de John Locke y la soberanista de Jean-Jacques Rousseau. En cuanto a la teoría absolutista de Thomas Hobbes, pues hay que decir que concibe el Estado como resultado de un pacto, el contrato de comunidad. En virtud de este acuerdo, según Hobbes, el ser humano cede parte de su libertad a una entidad superior, que es el Estado, que es la que puede evitar que la confrontación entre los diferentes intereses individuales degenere en gravísimos conflictos sociales. De esta manera se evita la guerra de todos contra todos. Para Thomas Hobbes es evidente que el ser humano por naturaleza es antisocial, y hay una frase que lo refleja muy bien: el hombre es un lobo para el hombre. Y además que el ser humano es egoísta también por naturaleza, pues tiende a satisfacer sus propios intereses aun en perjuicio de sus semejantes. En esta línea está también, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo, un pensador del Renacimiento. En conclusión, desde este absolutismo el Estado aparece, para Thomas Hobbes, como un poder total y absoluto que dicta las leyes y la moral, y que se impone a la voluntad de los miembros de la sociedad, podríamos decir, que le cedió sus derechos para al mismo tiempo convertirse en un instrumento necesario que garantiza la paz y la concordia también entre los individuos, poniendo punto final al estado de terror previo a su creación. En relación con la teoría liberal, pues es la propia, por ejemplo, de John Locke, que recoge la tradición anterior y se anticipa a los teóricos del Estado liberal. John Locke nació en 1632 en Inglaterra y murió en 1704. Para John Locke podemos decir que la sociedad en su origen se encontraba en un estado de naturaleza, en el que los seres humanos gozaban de ciertos derechos naturales como la vida, la libertad y la propiedad. Sin embargo, los individuos violaron esta ley natural al no observar estrictamente los mandatos de la equidad y la justicia. Por tanto, los bienes de cada persona estaban, diríamos que, en riesgo y su disfrute era incierto. Locke considera que para garantizar una vida digna y pacífica, los individuos ceden sus derechos a un grupo de soberanos, pero teniendo en cuenta que tal cesión no se perpetúa ni es irrevocable de ninguna manera. Locke reconoce así el derecho a la rebelión si el rey, si el soberano, no cumple con los límites de lo pactado. Y en este pacto social, el Estado debe proteger los derechos de sus representados. Y de esta manera surge pues una especie de contrato social. Podemos decir que este modelo de democracia liberal es el resultado al que llegará Locke. La democracia liberal pues consiste en un sistema donde los individuos eligen a sus gobernantes periódicamente, y estos tienen como misión fundamental garantizar el orden social y el respeto, sobre todo, de los derechos individuales, lo que podríamos llamar también derechos humanos en cierto sentido real y verdadero, por supuesto. En este tipo de modelo liberal, el Estado está estructurado en tres poderes, que ya había establecido también Montesquieu, el barón de Montesquieu, a mediados del siglo XVIII. Legislativo, promulga las leyes; ejecutivo, tiene el derecho de emplear la fuerza del Estado para hacer ejecutar las leyes o que se cumplan; y federativo, permite declarar la guerra o firmar la paz. Podríamos añadir también el poder judicial, en una interpretación más actual. En relación con la teoría soberanista de la legitimación del Estado y del poder, la principal aportación a la teoría del Estado es la de Jean-Jacques Rousseau en su concepto de soberanía, porque considera que el derecho a gobernar no es algo a priorístico y de origen divino, sino que depende de la voluntad general de los gobernados.
En este sentido, podemos decir que para Rousseau, pues la soberanía deja así de residir en una persona y se traslada al conjunto de los ciudadanos, al conjunto de la comunidad política, que será la encargada de legitimar la acción de gobernar. Para Rousseau también es evidente, aunque yo no estoy de acuerdo con esto, que el estado de naturaleza se caracteriza por la libertad, la igualdad y la bondad. Yo diría más bien lo contrario, totalmente convencido de ello. En el estado de naturaleza lo que impera es la fuerza, es la violencia, es la maldad, etc. Pero para Rousseau, los seres humanos viven en una suerte de inocencia originaria al principio de los tiempos, hasta que la aparición de la sociedad y la noción de propiedad privada dan lugar al egoísmo y la maldad. La sociedad corrompe a los humanos al lanzarlos en competencia mutua, si bien garantiza ciertas necesidades básicas. Por tanto, se podría decir que en un Estado social debe haber un acuerdo entre ciudadanos para llegar a reducir o mitigar las desastrosas consecuencias de esta sociedad corruptora. Si pasamos ya a la filosofía contemporánea, pues hay distintas teorías contractualistas y distintas teorías que podemos llamar neocontractualistas. Por ejemplo, está la teoría de la justicia de John Rawls, el estado mínimo de Robert Nozick y la teoría de la elección pública de James Buchanan. Voy a comentar estas brevemente y, por ejemplo, en relación con la teoría de la justicia de Rawls, se puede resumir en una pregunta que el liberalismo político ya se había planteado. ¿Cómo es que durante largo tiempo ha podido existir una sociedad justa y estable, de ciudadanos libres e iguales, se supone, cuando en la realidad están profundamente divididos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales, etc.? Por tanto, aquí pues están abiertas numerosas preguntas. Está claro que para Rawls los seres humanos se caracterizan por ser iguales y capaces de actuar tanto racional como razonablemente, y acentúa también la idea de la autonomía individual. Podemos señalar que Rawls tiene claro que en la posición original los ciudadanos pues se ocupan solamente de lo que él denomina bienes primarios, es decir, derechos básicos y ventajas económicas y sociales. Por tanto, los representantes políticos deben adoptar para gobernar bien y de manera justa y equitativa la regla maximin en la posición original, porque la regla maximin es el principio que permite evaluar a los representantes políticos las opciones a elegir, es decir, tomar decisiones que producen el mayor beneficio frente al peor resultado posible. Porque en la posición original, podríamos decir, los partidos representativos escogen los dos principios de justicia que habrán de gobernar la estructura básica de la sociedad, que son, en primer lugar, el principio de igualdad de libertades. Cada persona debe tener las libertades básicas compatibles con las libertades para todos. Y también el principio de ordenación de las desigualdades, ya que se hace una política para que todos disfruten de la misma igualdad de oportunidades. También está la teoría del estado mínimo de Robert Nozick, que hizo alguna de las primeras críticas a la teoría de la justicia de Rawls en su obra Anarquía, Estado y Utopía, y Nozick nos ofrece una teoría de los derechos presidida por el principio de justicia. Y diríamos que para él hay tres principios fundamentales, que son principio de justicia en la adquisición. Según este principio, una distribución de bienes debe realizarse en términos de justicia e igualdad. Principio de justicia también en las transferencias. Por lo tanto, se tiene que adquirir un derecho a la propiedad sobre bienes distribuidos. Y principio de rectificación. Deben de resolverse las injusticias en las pertenencias producidas por actuaciones ilegítimas realizadas en el pasado. Por tanto, diríamos que también para Nozick es importante la idea del estado mínimo. O dicho de otra manera, el paso del estado ultramínimo al mínimo se produce cuando diríamos que hay obligación de aplicar el principio de compensación, que consiste en indemnizar a los sujetos independientes no asociados para compensar las desventajas que supone la prohibición de procedimientos de justicia. En definitiva, al final, pues el Estado solo tiene una función coercitiva para Nozick, que se limita a hacer respetar esos derechos. Por tanto, para Nozick se podría decir que
La igualdad descansa en el intercambio libre y voluntario entre personas frente al igualitarismo de Rawls, que reafirma una teoría libertaria de justicia, pero diríamos que desde el planteamiento de Nozick, del libertarismo más bien de Nozick, parece dominar una clara justificación del individualismo. O dicho de otra manera, el igualitarismo de Rawls sería más de tipo social, socializante, y en cambio la teoría libertaria de Nozick pues es más individualista, más similar a un anarquismo, podríamos decir. En cambio, Rawls pues, niega el valor del anarquismo a nivel de gobierno político. En relación con la teoría de la elección pública, James M. Buchanan elabora una teoría acerca de cómo se toman las decisiones públicas. Y este orden consiste en un conjunto de normas de convivencia que evitan la guerra de todos contra todos, tal como sostenía Hobbes, por ejemplo. En este sentido, pues las decisiones públicas no son tomadas por ningún ente supraindividual desde su perspectiva. Como gobiernos estados, las personas que conforman la sociedad y que tienen el poder de decisión son quienes toman las decisiones públicas, con lo que sería una reafirmación del valor de una democracia más participativa y en ese sentido sería lo mejor. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, hasta el próximo vídeo y hasta siempre.